esta mañana. Tenemos aquí una mujer experta que lleva años dedicándose a los temas de mujer y también de cómo combatir la violencia. Ella es Claudia Nogueira, abogada, exdiputada, también con una maestría en la Universidad de Castilla en temas de género y hoy día directora ejecutiva de la Fundación Genera Mujer. Esta ley comienza a regir en el mes de agosto. Creemos que es tremendamente relevante que todos tomen las precauciones o medidas preventivas necesarias para después no tener problemas, ya que tenemos información de que esto va a ser fiscalizado por distintos ministerios. Vamos a cerrar los micrófonos, pero sí vamos a estar muy atentos a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, que nos las pueden realizar por el chat. Espero que tengamos una muy buena jornada. Agradecer a Claudia, quien hoy día nos va a ayudar a comprender mejor y a entregarnos qué herramientas necesitamos para estar preparados para el momento, ¿no es cierto?, que ya queda bastante poco que empieza a regir esta ley. Gracias, Claudia, y muy bienvenida. Claudia está silenciada. Ahí sí. Ahí está perfecto. Muchas gracias, Mónica, por esa presentación. Saludar a todas y a todos quienes nos acompañan hoy día, miembros asociados de FEDETUR, a conocer una ley después de tantas leyes que han tenido que enfrentar las empresas en este país. Estamos con la ley de conciliación, la ley de responsabilidad penal de las empresas, con la ley de las 40 horas y hoy día enfrentados prontamente a la entrada en vigencia de la ley CARI, ley que incorpora, a mi juicio y al juicio de la mayoría de las personas que han podido conocerla, un cambio en la cultura corporativa bien significativa y si se gestiona bien, genera cambios tremendamente positivos para la relación de la y los trabajadores al interior de las empresas, porque más trabajadores contentos, mejor productividad para las empresas. Es un negocio, en el fondo, el tener a las personas contentas trabajando. Nosotros somos una fundación que, como bien decía Mónica, nos dedicamos a asesorar a instituciones públicas y privadas para el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, generar espacios de mayor equidad entre hombres y mujeres, y en ese sentido hoy día, como fundación, Mónica nos ha pedido el poder, de alguna manera, explicarles, darles a conocer una ley que puede que muchos de ustedes no estén familiarizados y en realidad tiene cambios que son re importantes, tomarlos en consideración y avanzar para estar acorde a la normativa que entra en vigencia el 1 de agosto. Esta es una ley que nació, como todo en Chile, todas las leyes, casi todas tienen nombre de personas. Esta es una ley que lleva el nombre de Karin. Karin Salgado era una TENS de un hospital en Chillán que fue testigo de una acusación, de una denuncia por acoso laboral, y fue tal el hostigamiento que tuvo de la jefatura y de sus propios pares que tomó la decisión dramática de suicidarse. A partir de ello, empieza un movimiento del Parlamento que suele ser bien reaccionario y toma una iniciativa parlamentaria, la toma el Congreso, el Ejecutivo, le hace algunas modificaciones propias de su iniciativa y sale a la luz el 15 de enero con vigencia el 1 de agosto sin estar sujeto a ningún tipo de reglamento. Reglamentos hoy día que están todos vigentes. ¿Cuál es el principio fundamental de esta ley? Es decir, que las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con perspectiva de género. Hoy, que está vigente la ley, solo hablaba nuestro Código del Trabajo con que las relaciones laborales debían fundarse en
en un trato compatible con la dignidad de las personas. Hoy día le agrega el trato libre de violencia y además la perspectiva de género que ha causado bastante inquietud en algunos empresarios y empresarias para decir cómo la aplico. Bueno, el mismo código la define como aquellas medidas tendientes a promover la igualdad y erradicar la discriminación por motivos de género. En el fondo, el principio de perspectiva de género es transversal a toda la normativa laboral. No solamente se radica en esta ley, sino que en toda la normativa laboral es una nueva mirada en la que busca, en el fondo, la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres al interior de las empresas con la finalidad de provocar o promover ambientes laborales saludables. Esta ley es una ley que tiene el interés del Ejecutivo, al haberla promocionado de alguna manera en el Parlamento, era hacer la bajada del convenio 190 de la OIT. Convenio que no les voy a contar ahora porque es un convenio que tiene una amplitud y un alcance enorme. Había por ahí algunas preguntas que vamos a despejarlas sobre la propia ley Karin, si es que, por ejemplo, alcanzaba a las personas que buscaban empleo y que si uno las entrevistaba, a esas personas podía acusarlas de discriminación. Eso no ocurre con esta ley, pero sí con el convenio 190, donde el alcance es para personas que buscan empleo y para personas incluso despedidas. Tiene un alcance amplísimo. El convenio 190 no es autoejecutable, por lo tanto necesita normativa, necesita regla por parte del Ejecutivo para que entre a regir como ley al interior de nuestro ordenamiento jurídico. Pero tiene muchísimo la ley Karin respecto del convenio 190 en torno a definiciones y principios que incorpora el 190 y que recoge nuestra legislación a través de la ley Karin, ley contra el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Además, esta ley conversa de alguna manera con la ley de delito económico, porque las empresas podrán ser penalmente responsables por delitos también en el ámbito laboral, y uno de esos es aquellos cometidos por imprudencia temeraria o por la negligencia culpable que inciden en la vida y salud de los trabajadores. Y en esa dirección la ley Karin tiene muchísimo que decir al respecto de cómo evitar conductas imprudentes y temerarias a fin de no tener responsabilidad penal las empresas. ¿Qué normativas tenemos a las cuales podemos acudir? Ustedes son un gremio bien particular, y bien particular porque la naturaleza de sus servicios está relacionada con el contacto y la interacción con el público, por lo tanto tiene una particularidad especial para efectos de bajar esta ley y hacer los protocolos correspondientes. El protocolo de prevención es un protocolo que va a tener medidas muy particulares dada la naturaleza de sus servicios, que es la atención de público. ¿Qué normativa tiene la ley para hacerse cargo de la implementación? ¿Qué normativa tiene nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, la circular 3813. Que es una circular que ofrece cuáles son las obligaciones de las personas empleadores y cuáles son las obligaciones también de los órganos de la administración de la ley, que son las mutuales, aquellas que ustedes están asociados. Claudia, Están los dictámenes. Claudia, No tengo Claudia, te voy a pedir que apagues tu cámara porque el internet está fluctuante, entonces a lo mejor ahí se nos mejora un poquito más. Entonces, lo mejor es que apagues la cámara y para no consumir tanto datos. Pucha, qué lata, que esté fluctuante. Ya voy a apagar mi cámara. Gracias. A ver. Y ahí estamos, ¿no? ¿Estoy apagada? Sí,
pero salió como una cosa gris en la PPT que está marcándola ahí. ¿Sí crees? Sí. Ya, Bueno, normativas, ahí, ¿está bien? sí, ahí está perfecto, gracias. Ya. Bueno, íbamos contándoles cuál es la normativa disponible a través de la cual las empresas pueden acudir a fin de que es la Intendencia de Seguridad Social, la 3813, que salió el 7 de junio. Un dictamen recién salió antes de ayer, que no es el que está aquí al medio, pero es un dictamen que fija las directrices del procedimiento de investigación que tiene que estar incorporado en los protocolos a los cuales está obligado las empresas y la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Empleo, en el Trabajo, que es reciente de este año para el 2024 al 2028. Más este dictamen de la Dirección del Trabajo, que es un poco contradictorio con el que acaba de salir. Hay que complementarlo de alguna manera y ya les voy a explicar por qué es contradictorio. ¿Cómo se estructura la ley? Para que tengan más o menos una noción. Primero, el suceso es aquel organismo que emite esta circular que contiene todos los requerimientos que tiene que tener el protocolo, incluido un protocolo, esto en materia de prevención, ojo, de prevención, toda la normativa que deben tener, de alguna manera, ustedes presentes para poder elaborar su protocolo, identificar los factores de riesgo, para establecer las medidas que van a enfrentar para evitar cualquier tipo de conducta que pueda constituir acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Es el suceso, el órgano en el fondo auxiliar y a poder asesorarlo en la implementación. Las mutualidades están obligadas a entregar asistencia técnica a los empleadores, proporcionarles de alguna manera un protocolo preventivo, un protocolo que sin duda alguna tiene que adecuarse a las necesidades de cada empresa, por mucho que ustedes se dediquen al mismo rubro, tienen particularidades de cultura organizacional distinta unas a otras, desde el lugar geográfico en el que se desempeñan hasta la cultura de los propios trabajadores y trabajadoras, de cómo interactúan y se relacionan, cómo son las jefaturas, cómo es el público, que puede ser distinto, los clientes, en fin. Por lo tanto, hay una asistencia técnica, sin duda, que hay que mirar y hay que solicitar, pero los protocolos deben ser el ejemplo o la sugerencia de protocolo tiene que estar adecuada a la naturaleza propia de cada empresa. Bueno, y el empleador, así es como se dibuja esta ley, el empleador está obligado en materia de prevención a hacer un protocolo de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Hoy día ya no está pendiente, como está ahí en la PPT, el reglamento, porque acaba de salir antes de ayer. Yo les voy a hacer llegar a través de FEDETUR, a través de la Mónica, los documentos y esta PPT para efectos que tengan todo el material a la vista. ¿Qué incorpora esta ley a grandes rasgos? Define las conductas de acoso laboral y violencia en el trabajo y establece sanciones para los empleadores. La conducta de acoso sexual se mantiene como está en nuestro Código del Trabajo. Lo que sí agrega, incorpora en la definición de acoso laboral una definición, un término que es el término más complejo, el que va a marcar sin duda relaciones distintas a futuro, que no basta que haya relaciones reiteradas de hostigamiento y menoscabo hacia trabajadores, uno o más trabajadores, sino que basta solamente una manifestación que pueda considerarse acoso laboral para que se configure este riesgo y pueda denunciarse a la jefatura, al empleador o incluso a otro compañero de trabajo por esta conducta. Y establece sanciones para los empleadores que las permitan o toleren. ¿Qué significa eso? Hoy día el empleador en su rol general es el de protección de la vida y salud de los trabajadores. Ese es el rol natural que tiene el empleador obligado por nuestro ordenamiento jurídico. De sus trabajadores
tanto por acción o por omisión, debiendo saber, no toma las medidas correspondientes, también es responsable. Hoy día, el 1 de agosto, mejor dicho, la ley le imprime otra obligación, que es proteger la vida de sus trabajadores por conductas de terceros ajenos a la relación laboral. Es decir, en el caso de ustedes, los clientes, los turistas, aquellos que ustedes les hacen planes en los hoteles, los que visitan los hoteles, hoy día, los huéspedes en el fondo, hoy día van a ser responsables los empleadores de generar medidas preventivas conocidas tanto por los clientes como por los trabajadores que tiendan a mitigar el riesgo, el posible riesgo de maltrato por parte de esos terceros ajenos a la relación laboral, o tener sanciones ya establecidas y conocidas en caso de la ocurrencia de alguna acción violenta por parte de terceros, en este caso huéspedes, turistas, clientes que tengan. Establece también la obligación a la empresa de generar, ya vimos, 1, definiciones nuevas, 2, la obligación de generar 2 protocolos. Me imagino que muchos de ustedes deben tener incorporado en el reglamento de higiene, orden y seguridad algún protocolo en caso de acoso sexual, que es lo que hoy día el Código del Trabajo tiene. No tiene nada respecto, el Código del Trabajo no tiene ningún procedimiento regulatorio del acoso laboral, lo que sí tiene hoy día la ley CARI. Por lo tanto, habrá que adecuarse que ustedes tienen un protocolo de investigación y sanción de acuerdo a los nuevos requerimientos de esta ley, y lo que no tienen ninguno, porque no estaban obligados, es a tener un protocolo distinto de prevención de conductas que puedan generar acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Ese protocolo es nuevo, debe ser separado del protocolo de investigación y sanción, y deben estar incorporados en el reglamento de higiene, orden y seguridad. Mejora los procesos de investigación, por cierto, con plazos acotados y garantizando la confidencialidad, ya vamos a ver cómo lo podemos hacer, y protegiendo a las víctimas. Uno dice víctima, pero como esto es un proceso, es la persona ofendida, la persona afectada, se pone énfasis. Para que ustedes se hagan una idea, esta ley es una ley que tiene un enfoque eminentemente preventivo, dada la experiencia de Karen Salgado, que el legislador consideró que podría haberse evitado si hubieran habido medidas para no intimidarla a ella, para tener claramente delimitadas las obligaciones del investigador, de los testigos, de la jefatura, y evitar tomar decisiones tan drásticas y dolorosas o cualquier otro tipo de decisión que afecte la vida o salud de un trabajador. El legislador ha estimado que el enfoque de esta ley, y yo lo comparto por cierto también, es eminentemente preventivo. No busca la sanción, la investigación y la sanción. No busca reaccionar frente ya a un hecho cometido, sino que anticiparse y levantar las medidas necesarias para que esos hechos no ocurran, a fin de generar, como dice la ley y como dice el convenio 190, entornos laborales saludables y de respeto mutuo entre trabajadoras y trabajadores. Mejora los procesos de investigación, como dije, a través de medidas de resguardo especiales. Establece medidas de prevención con objetivos medibles que puedan de alguna manera establecerse si han tenido resultado o no. Eso se ve cuando ya empieza a funcionar y cuántas denuncias o cuántos conflictos hay, de manera que hay que intervenir para mitigar o erradicar esos factores de riesgo que pueden generar acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Por lo tanto, tiene que haber un sistema para medir la eficacia de las medidas que se establezcan. Se establece, como dije al principio, la perspectiva de género como un principio rector que atraviesa toda la legislación y que contempla sin duda acciones de difusión, sensibilización, formación, prevención y monitoreo de esta ley.
El rol promocional, como ya dije, no es solamente por acción y omisión, sino también por acciones ejercidas. Es responsable el empleador por acciones ejercidas por terceros ajenos a la relación laboral. Y refuerza, por cierto, el rol de la Dirección del Trabajo en los procedimientos de investigación para dar garantía a los denunciantes de un debido proceso, donde tenga participación, pueda aportar pruebas, pueda aportar información, pueda estar en conocimiento de las diligencias que la persona investigadora ha dispuesto a fin de investigar y, como bien dije, la ley, la expectativa no es el que el denunciante esté satisfecho con la medida que se toma, sino que el objetivo de tomar, de investigar y sancionar es para prevenir que no vuelva a ocurrir esa conducta, no satisfacer la expectativa que tiene el denunciante, sino evitar por cualquier medio en el fondo la posibilidad de repetirse esa conducta. Es una garantía de no repetición en el fondo. El acoso laboral, sexual y la violencia del trabajo, como dijimos, estas son las definiciones. Como ya dije, la definición de acoso sexual se le agrega qué es lo que se entiende por acoso sexual. Y esto es muy laboral, perdón. Esto es muy importante, el saber y entender estas definiciones, porque de ahí radica las conductas que las y los trabajadores pueden percibir como conductas que atentan contra su dignidad y que constituyen acoso laboral y sexual. Por lo tanto, es muy importante que todos los y las trabajadoras conozcan estas definiciones, conozcan las conductas que constituyen acoso laboral o sexual y violencia, y por cierto, las que no constituyen este tipo de acciones, porque finalmente, como son en el área, podrían estar o considerarse en el área subjetiva, tiene que haber un rayado de cancha, un borde en el cual se estime cuáles conductas constituyen acoso laboral y cuáles no. Y en ese sentido es importante entender o conocer que el acoso laboral que estaba definido, el acoso laboral y sexual ya estaban definidos en el Código del Trabajo, salvo lo que se le agrega ahora a la definición de acoso laboral, se entiende por toda conducta que constituya agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Anteriormente era de manera reiterada, hoy día basta que se produzca esta conducta una sola vez y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato, humillación, o bien amenaza o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Si se fijan, tiene requisitos para constituirse el acoso laboral, que produzca, que sea una agresión o hostigamiento, que produzca un menoscabo, un maltrato, o bien amenaza o perjudique el empleo o las oportunidades en el empleo para él o la trabajadora. Luego, el acoso sexual se mantiene tal cual está definido en el Código del Trabajo y como se entiende por tal el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio también requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o oportunidades en el empleo. La jurisprudencia ha entendido que no basta o no es solo requisito el que haya un requerimiento sexual. Los ambientes sexualizados en el que se pasan de la raya unos con otros en el sentido de mandar imágenes con contenido sexual o conversar temas de carácter sexual. Y ahí en la capacitación nosotros explicamos con detalle qué es lo que significa el contenido de conversaciones con contenido sexual que pueden llegar a configurar este riesgo que se llama acoso sexual y terminar en una denuncia, porque como bien les dije, este es un nuevo trato, una nueva forma de relacionarnos de manera respetuosa, en el que no se invada el espacio personal de las y los trabajadores y donde esté delimitada la responsabilidad del empleador de promover estos entornos laborales seguros y también de los trabajadores de generarlos ellos a través del cambio de sus conductas, que por cierto el legislador
que se produce a través de sensibilización, capacitación, educación y formación, obligaciones hoy que pasan a ser del empleador el promoverlas y el ofrecerlas a sus trabajadores. La violencia en el trabajo es una tercera definición nueva que causa mucho impacto y para ustedes en el fondo es una alerta porque es aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las y los trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores, usuarios, entre otros. Es decir, con ocasión del servicio que están presentando en la agencia de turismo, fuera en terreno, un guía turístico frente a los turistas o en el hotel, los huéspedes del hotel o aquellos que visitan el hotel, hay responsabilidad y en el ejercicio de su función, las meseras, las mucamas, todos aquellos que se relacionan con el trabajo y estén trabajando en el fondo, aquellos que ejerzan esta violencia, tiene el empleador una responsabilidad para hacer frente. Este protocolo de prevención, que es yo les diría que es el más importante, el que se va a fiscalizar y el cual va a poner atención los órganos fiscalizadores del Estado, es el protocolo de prevención. Y el protocolo de prevención, ¿cómo se puntuales? Primero es Claudia, Claudia, tenemos ahí, parece, ¿se Claudia. escucha? ¿Sí? ¿Me escuchas? No, Claudia, se cortó, la última parte se cortó. ¿Desde dónde se cortó? Eh, Vamos, vamos de sí, nuevo lo que con pasa es esta que, diapo, yo creo, Claudia. sí, Le explico de nuevo. Sí. Ya. Lo más importante para la ley es la confección de este protocolo, porque, como bien dije, tiene un enfoque preventivo esta ley. ¿Y qué es lo que significa? Significa levantar, identificar todos los peligros y factores de riesgo psicosocial. Esta identificación, tienen ustedes la asesoría y la asistencia técnica de las mutuales y de la circular, la suceso, para hacerse una idea de cuál es la necesidad y la obligación que tienen ustedes en torno a cómo se levanta los peligros y los factores de riesgo psicosocial. Ustedes dirán que lo que son aquellas condiciones que pueden en el tiempo llegar a constituir un riesgo. Por ejemplo, lo que considera ustedes, yo no sé si han aplicado alguna vez en sus empresas el cuestionario CEAL-SM otorgado por la SUCESO y la aplican las mutuales. Este cuestionario de evaluación de ambiente laboral es un insumo muy importante para levantar los riesgos, los factores de riesgo psicosocial y a través de varias preguntas, tienen 12 dimensiones, una de ellas es relativa al acoso laboral, sexual y violencia. Hoy día no tiene violencia en el mundo del trabajo, esa hay que agregarla ahora, porque este cuestionario es del 2022, por lo tanto la violencia en el mundo del trabajo hay que integrarla a través de un procedimiento especial de encuestas, entrevistas, para levantar en sus lugares de trabajo si se produce, si hay un factor de riesgo para determinar, para levantar y a fin de construir una medida para hacerse cargo, que es lo que pide el legislador. Estas medidas, una vez que se levantan, tienen que ser medibles, con objetivos medibles para prevenir estos riesgos psicosociales. Hay riesgos psicosociales
lo dice la propia ley, en la propia circular, por ejemplo, la carga laboral, el reconocimiento, si hay o no reconocimiento por parte de la jefatura, si hay un ambiente sexista donde los comentarios, que no es lo mismo que de contenido sexual, sexista, donde se menoscabe a hombres por el hecho de ser hombres o mujeres por el hecho de ser mujeres o a la diversidad sexual, si hay comentarios incívicos, que son aquellos que la ley establece como groseros, maleducados, no saludar, hacer gestos maleducados, gestos hostiles, en el fondo que pueden interpretarse como una agresión, en fin, detectar cómo están interactuando las y los trabajadores a fin de detectar esos factores de riesgo y establecer medidas para mitigarlos o más bien controlarlos a fin de que no se generen y no puedan constituir en el futuro un riesgo. La ley es muy específica en términos de información y capacitación. La capacitación es no solamente del contenido de los protocolos, sino también el poder explicar a las y los trabajadores qué es lo que son las conductas de acoso, cuáles no son las conductas de acoso, cuál es la política y la intención de la empresa en torno a la tolerancia cero a la violencia ejercida en el mundo del trabajo, cuáles son los métodos de difusión que van a tener para efectos de que todos las y los trabajadores conozcan sus derechos, que les asiste en términos a el poder denunciar, los canales de denuncia. Hoy día la ley establece y le da la obligación a las mutuales a... Y hay 70 socios, termino esto y te llamo porque... Mónica, estás con el prendido y establecer canales de denuncia, lo vamos a ver, y las medidas de resguardo a la privacidad. Esto también se toma en cuenta las condiciones en que murió Karen Salgado. Se tienen que establecer medidas de seguridad de la privacidad y la honra de todos los involucrados, en que la ley específicamente se refiere a el que se establezca una sanción en caso de denuncia falsa. Es decir, es tan sensible este tema y puede generar tanto impacto en las relaciones laborales y en la propia vida del trabajador o la trabajadora que el empleador debe tomar e incorporar en el protocolo de prevención las medidas de resguardo si en el caso de haber una denuncia. Los canales de denuncia, que son los internos, ustedes tienen que levantar canales de denuncia internos y la ley exige estos canales para denunciar no solo el acoso laboral o sexual sufrido por algún trabajador o trabajadora, sino también establecer un canal de denuncia que es el mismo por incumplimiento de los protocolos de prevención, investigación y de toda la normativa laboral que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Hoy el legislador le imprime una obligación especial al empleador de tener a disposición de sus trabajadores y trabajadoras de canales de denuncia y también de informar canales de denuncia que tiene disponible el Estado para que las personas hagan sus denuncias directamente. En el caso, por ejemplo, de constituirse un delito, el acoso laboral, cuando hay manoseo, cuando hay ya una invasión directa de la indemnidad sexual de la persona, se constituye un delito, por lo tanto el empleador no lleva la causa, sino que está obligado a informarle al trabajador que cuenta con canales de denuncia para hacer efectiva la responsabilidad en el área penal a través de la Fiscalía, la PDI, Carabineros, pero tiene que informar y estar disponible esa denuncia, perdón, ese canal, esos órganos que van a hacerse cargo en caso de constituirse un delito, o también, si no es delito una responsabilidad administrativa, pueden denunciar a la Dirección del Trabajo, a la Suceso, a la Mutual, todos los canales disponibles que ofrece el Estado tienen que estar incorporados dentro de la información que debe dar el empleador a las y los trabajadores, y tiene que ser una información semestral. Lo que quiere el legislador en el fondo es que permanentemente se le recuerde
a las y los trabajadores los derechos que se les asisten en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, de constituirse estas conductas. Lo nuevo e importante también es que le da una obligación a las mutuales, a los órganos de administración de la ley, que son las mutuales, la ART, en fin, el IST, el ISL, de proporcionar a la persona atención psicológica temprana. Es decir, producido este hecho, que puede llegar a constituir acoso, puede llegar a ser denuncia, que todavía no lo es, reaccionar inmediatamente el empleador y ofrecer atención psicológica temprana que la va a proveer, está dentro de los servicios que proveen sus mutuales o AT o cualquier organismo de administración de la ley del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que están adheridos cada uno de ustedes. Este órgano debe darles este servicio, así lo establece la ley, de atención psicológica temprana. Lo importante es que producido el evento se derive a la persona. La persona puede ir voluntariamente, pero debe derivarse por esta ley. Se deriva a la mutual por la ley 21.643 a la persona a fin de ser atendida. Y a qué se refiere el temprana es que es inmediata. Debe ser ofrecida y derivada, es voluntaria, la del trabajador no tiene por qué asistir, pero sí debe quedar registro de que el empleador inmediatamente toma una medida de resguardo, que es esta, la atención psicológica temprana, independiente de la separación física del trabajo, la distribución de la jornada, en fin, de otras medidas que pueda tomar. La atención psicológica temprana la establece especialmente la ley como una medida inmediata a la cual está obligada a tomar el empleador. Favorece a todas las personas trabajadoras, cualquiera sea el empleo o modalidad contractual, sean dependientes o independientes, les afecta las medidas de este protocolo de prevención. Este, a grandes rasgos, es el protocolo de prevención que les diría que es el que hay que enfocarse, el que debiera estar muy adelantado, donde se levanta información, se identifican los peligros y los riesgos a los cuales pueden estar sometidas los trabajadores, se establecen medidas, esas medidas se incorporan a la matriz de riesgo, esas medidas tienen un programa de trabajo establecido de cómo se van a hacer cargo, cuáles son las acciones, porque es obligación del empleador dar a conocer los factores de riesgo que fueron identificados a través de este cuestionario o de otros, podemos verlo después, otros instrumentos o medidas con fin de levantar estos factores de riesgo, confeccionar las medidas de acuerdo a las posibilidades, la cultura organizacional, pero medidas teniendo un diálogo participativo con, sin duda, el comité paritario. Si tienen sindicatos, debe oírse el sindicato, el comité paritario debe estar presente, es un órgano coadyuvante en el fondo, los ayuda a levantar estos factores de riesgo, porque también el legislador le ha adjudicado a los trabajadores un grado de responsabilidad para también buscar los factores de riesgo y ver juntos con el empleador cómo van a hacer frente para controlarlo, mitigarlo o, si es posible, erradicarlo. Entonces, una vez que están estas medidas, que se capacita sobre los contenidos de los protocolos, eso todo debe estar incluido dentro del protocolo de prevención. La política, que es la manifestación o el compromiso de tolerancia cero de la empresa con respecto a la violencia en el mundo del trabajo. 2, el protocolo con los riesgos identificados y el cómo se dieron a conocer a las y los trabajadores, las medidas y el plan de acción para hacerse cargo de esas medidas, y un plan de difusión para que la ley exige, en el fondo, que todas las y los trabajadores deben conocer las medidas que ha dispuesto la empresa para hacerse cargo de estos factores de riesgo a fin de evitar estas conductas.
En materia del protocolo de investigación, que ya hay algo en nuestro ordenamiento jurídico, el Código del Trabajo mantiene un procedimiento en torno al acoso sexual. Aquí sí se establecen plazos acotados, un canal de denuncia que antes no estaba contemplado, independiente de quien recepcione la denuncia en términos físicos, porque la denuncia puede ser física en el departamento de personal, de recursos humanos, el de compliance, de cumplimiento, si es que está implementado ya en la empresa, en fin, y el canal disponible, que puede ser a través de un banner, a través de un correo electrónico. ¿Cuáles son los canales, estos nuevos, los canales que dispone la empresa para denunciar no solo una conducta específica, sino también cualquier incumplimiento respecto a los protocolos o la normativa laboral? Establece, ya estaba el principio de celeridad e imparcialidad, pero lo vuelve a reforzar, pero sí establece el principio, claramente el principio de confidencialidad, donde pide resguardo específica para todos los involucrados, denunciantes, denunciados, testigos, el investigador. Todo debe manejarse confidencialmente, incluidos los datos sensibles. Tiene que haber una forma de proteger no solo los datos sensibles, sino que la confidencialidad, los datos que se manejen al interior de enfermedades, por ejemplo, de los trabajadores, deben ser manejados con absoluta, si llega a estar presente en el procedimiento, con absoluta confidencialidad, y debe asegurarse a través de un medio esa confidencialidad. Uno lo puede asegurar y garantizar 100%, pero sí el tomar la medida y de que estén los involucrados conscientes de que los afecta una garantía de reserva respecto de la información que se trate en el procedimiento de investigación. Adoptar medidas de resguardo, es decir, ahí lo dije, de manera inmediata a los involucrados. También hablamos de medidas de resguardo a la privacidad y honra, pero también las medidas de resguardo para la persona afectada. Como ya dije, la atención psicológica temprana se vuelve una obligación importantísima a considerar. La ley establece algunas como la separación de los espacios físicos, como la redistribución de la jornada, y pueden ustedes agregar, por cierto, otras, teletrabajo. Todas aquellas medidas deben estar, lo establece también la ley. Si es que a la persona afectada se la va a cambiar de lugar, debe ser con consentimiento de esa persona, a la persona afectada, a la que denunció, el que se pueda cambiar de lugar y no la revictimice, en el fondo, si es que se toma esa medida. La idoneidad del investigador significa hoy día que para investigar, esta es otra obligación que impone la ley, que aquel que va a sustanciar la investigación debe preferentemente contar con conocimiento en materia de género, y género no significa la mirada mujer, sino que género como el impacto que genera el ser hombre o el ser mujer para efecto de las condiciones laborales. Esa, que es la perspectiva de género también como principio rector, esa idoneidad del investigador con conocimientos de género o con conocimientos de derechos fundamentales o con conocimiento en materia de acoso va a tener que de alguna manera cristalizarse en las personas que ustedes tengan para investigar. La investigación puede externalizarse, sí, puede externalizarse, pero si se toma la decisión de que quien investigue va a ser personas al interior de la empresa, ellas deben contar con conocimiento en materia de género, porque como bien saben ustedes, la perspectiva de género pasa a ser un principio que atraviesa toda la legislación y que tiene connotaciones especiales que deben ser entendidas y apreciadas por aquel que va a investigar. La denuncia puede ser verbal, ¿sí? Pero debe dejarse por escrito. ¿Eso qué significa? Que una vez que la denuncia se haga, de manera verbal debe gatillarse inmediatamente el procedimiento. Ya entra a correr la obligación del empleador de gatillar
el protocolo, de activar el protocolo, pero aquel que recibe la denuncia debe dejarla por escrito, tener a la vista un formulario. Ese formulario debe ser previamente conocido, porque ya vimos que en el protocolo de prevención deben haber una serie de capacitaciones en torno a informar, incluso de informar cómo o capacitar cómo se hacen las denuncias, porque la ley es especialmente sensible en torno a que las denuncias no sean inconsistentes y para ello deben estar en conocimiento de cuáles son las conductas que son acoso, cómo debe hacerse la individualización de las partes, en fin. Esa buena forma de hacer la denuncia también es obligación del empleador, y al hacerse verbalmente debe dejarse por escrito con la firma del denunciante. ¿Ah? Toda la investigación es por escrito, está documentada, debe estar documentada, se garantiza el debido proceso, es decir, que ambas partes sean oídas y puedan fundamentarlos a través de todo el procedimiento, y decidir las sanciones en caso de acreditarse los hechos, sanciones que también deben estar incorporadas en el reglamento. No son sanciones que puedan aparecer de la voluntad o de la decisión que tenga aquel que investiga. Tienen que estar incorporadas las sanciones al interior del protocolo, protocolos que deben estar integrados en el reglamento de higiene, orden y seguridad. ¿Qué beneficios? Bueno, los beneficios son promover un clima laboral más sano, seguro, respetuoso, prevenir y reducir los riesgos psicosociales. Si los factores de riesgos psicosociales se gestionan de buena manera, la empresa es capaz de poder intervenir a tiempo, de poder detectar a tiempo esas señales que pueden llegar a constituir acoso. Es una oportunidad sin duda para la empresa de generar mejores condiciones laborales e incluso mejor productividad, teniendo trabajadores y trabajadoras contentas. Fortalecer la imagen corporativa hoy más que nunca para los gobiernos en el mundo, para los estados en el mundo. Este tema, el tema del respeto en el mundo del trabajo, el trato igualitario entre hombres y mujeres pasa a ser un objetivo de desarrollo sustentable, por cierto, dentro de las medidas de la ONU, pero también un imperativo ético que es mundial, el que las empresas generen mecanismos de protección de espacios de respeto al interior de las empresas. Incluso varios estudios han demostrado que los consumidores de servicios ya hoy día investigan empresas que estén adecuadas a su mirada cultural de Belda Vía en materia de medio ambiente y de gobierno corporativo, cómo están representadas las mujeres, cómo se materializa el respeto y las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Son condiciones a considerar al momento de elegir un servicio, de acuerdo a muchos estudios disponibles para poder, interesantes para poder ver. Y, por cierto, para ustedes no deja de ser menor el cumplir con la normativa legal vigente. Hoy día esta ley es tremendamente importante, no solo no solo para ser fiscalizada por la Dirección del Trabajo, por el Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, a suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, sino también a través del Ministerio de la Mujer. ¿Ah? Porque es un imperativo, como bien les dije, que ya está debidamente socializado, y es parte de los objetivos el promover espacios igualitarios. La perspectiva de género pasa a ser un principio fundamental en las relaciones laborales y que cruza todos los ordenamientos jurídicos. Hoy día hay empresas por parte del Estado que para incorporarse a sus licitaciones deben tener, por ejemplo, estar certificados en la norma 3262, que regula un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación en la vida personal, familiar y laboral, y deben tener planes que buscan de alguna manera disminuir brechas al interior de las empresas, y por cierto,
no me cabe ninguna duda que el requerimiento de que estos protocolos estén al día y que hayan planes para abordar medidas que tiendan a la igualdad entre hombres y mujeres van a ser requerimientos incorporados por el Estado en sus procesos de licitación. Eso por un lado. Y por otro lado, el cumplir con la normativa legal vigente y no exponerse a sanciones también es un elemento importante a considerar. ¿Cuáles son las etapas de implementación de esta ley? Esta ley entra a regir el 1 de agosto. Claro, los instrumentos orientadores no han salido, esta ley se publicó el 15 de enero, pero el primer instrumento orientador salió el 7 de junio. Por lo tanto, no fue muy antes como para poder prepararnos en este cambio tan significativo en torno a las relaciones laborales. Y ahora, hace 2 días atrás, salió el de las directrices para el proceso de investigación. Entonces, claro, hoy día uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo enfrento esta situación, dado que entra a regir el 1 de agosto esta ley? Bueno, avanzar en el levantamiento de información para hacer un diagnóstico, ya aquellos que ya levantaron el cuestionario de evaluación de ambiente laboral, CEAL-SM, o cualquier otro, que podemos ver y les puedo contar, lo importante es levantar los factores de riesgo, es decir, los hoteles, por ejemplo, dándoles un ejemplo, los hoteles que tienen el conversar con el pensionista de riesgo, con el representante de los trabajadores, con el comité paritario, hacer acciones concretas que permitan el levantamiento de información dadas las características propias de cada lugar. Un hotel en el norte es muy distinto a un hotel en el sur de cómo se relacionan las y los trabajadores. Por lo tanto, no es llegar y copiar el cuestionario, es decir, bueno, si el hotel me resultó en San Pedro de Atacama de tal manera, el cuestionario lo aplico en Valdivia. No es posible, o en Punta Arenas, porque la cultura organizacional es distinta, y eso también de alguna manera lo explicita la ley de que es un elemento a considerar y es un elemento a manifestar en el protocolo, en la confección de este diagnóstico. El empleador es un elemento a considerar las particularidades propias de la ubicación geográfica, de la naturaleza del servicio, de cuántos hombres y mujeres están trabajando en dicho lugar, en fin, para levantar estos factores de riesgo. Luego, elaborar esta política de acción, política que es la declaración, como bien dijimos en algún minuto, de tolerancia cero, el compromiso, la misión de la empresa en generar entornos laborales saludables y respetuosos, que es una acción institucional, acción que debe ser conocida por todos los y las trabajadores a través de los medios de difusión disponibles, campañas. La ley establece y solicita o sugiere de alguna manera desplegar una serie de batería de medios por los cuales no basta solo con entregar la información, sino que el lograr que las y los trabajadores lo entiendan, comprendan en qué consiste esta política y esta acción institucional y el rol que tiene tanto la empresa en la protección de sus trabajadores, pero también de las y los trabajadores en el ánimo de colaborar para generar estos espacios seguros laborales. La adecuación de los protocolos para aquellos que ya tienen algo incorporado en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o simplemente la elaboración de estos protocolos. El de prevención, por cierto, no lo va a tener nadie porque es nuevo y obedece particularmente a la necesidad y la naturaleza de cada uno de los servicios y lugares donde se prestan esos servicios, y el de investigación, que podríamos decir es más parejo, más fácil el poder asimilar en todos los lugares el procedimiento de investigación, salvo generar algún tipo de medida que sea propia o natural de acuerdo al lugar donde se presta el servicio, que quieran incorporar. Luego, les diría que lo más importante es la formación y sensibilización. El legislador establece la obligación de una capacitación continua y de un monitoreo de las medidas y de un diálogo social participativo, es decir, un comité
paritario activo en sugerir e incorporar de alguna manera en el protocolo nuevas medidas que se van detectando necesarias, y finalmente un plan de comunicación estratégica que difunda todas y cada una de las medidas, de los riesgos identificados, de la sensibilización de lo que significa esta nueva mirada de la perspectiva de género, esta nueva mirada de trato distinto, el contenido de los protocolos, el contenido de una denuncia para que esa denuncia sea consistente y pueda llegar a puerto en el fondo, porque el objetivo es prevenir, es decir, si se denuncia, llegar a la determinación de intervenir con medidas para que ya no hayan esos hechos que provocan factores de riesgo y puedan constituir acoso laboral o sexual. Eso es más o menos, les he dado un brief general de lo que es esta ley, lo que incorpora nuevo, lo que requiere para su implementación. Uno podría decir que está contra el tiempo, pero si yo pudiera darle un consejo o una advertencia en el fondo, es que en estos nuevos conceptos incorporados, para ustedes la violencia ejercida por terceros, que incluso alcanza, por ejemplo, a los call centers, la violencia ejercida por terceros ajenos, que son aquellos a los cuales ustedes están más expuestos, dada la naturaleza de su servicio, es un elemento a considerar, donde debe haber un protocolo también adherido al protocolo de prevención de cuál es la política de la empresa en torno a enfrentar estas acciones por parte de los clientes, cómo va a reaccionar y cuáles son las medidas de protección que son, uno visto va, no descubre la rueda, sino que los va mirando con otros países, otras formas en el rubro de ustedes de cómo han enfrentado, porque esto es nuevo acá, pero no es nuevo en Suecia, no es nuevo en España, no es nuevo en otros países, en el que sí se ha incorporado esta responsabilidad en el ordenamiento jurídico, laboral, está incorporado, pero es nuevo para nosotros, tenemos que adecuarnos, es una nueva forma de relacionarnos, y por cierto, culturalmente estamos acondicionados a actuar de cierta medida que vamos a tener que ir cambiando necesariamente en el tiempo, gradualmente. Yo soy de las personas, o esta es una fundación que cree que aquí no hay una disputa y un conflicto entre hombres y mujeres, muy por el contrario, lo que hay es una oportunidad de que juntos, desde una mirada complementaria, colaborativa, puedan generar cambios positivos en las relaciones laborales y en la productividad, por cierto, de la empresa. Eso es Mónica. Claudia, te agradezco enormemente. Tenemos algunas preguntas. ¿Comienzo? Dale. ¿Cuál es el límite que hace que una actitud o acción se deba tomar como acoso? ¿Dónde está el límite? A ver, ¿Un chiste puede convertirse en acoso? mira, la ley establece primero ejemplos, no son todos, no son taxativos, ni son nominados solo esos, ejemplos de conductas, lo establece la circular de la suceso, establece cuáles son desde las conductas que pueden considerarse acoso laboral, acoso sexual, conductas incívicas, que son estas conductas de mala educación, groseras, que inaceptables hoy día, el hacer un gesto, permanentemente, el tener actitudes que tal vez no quieran dañar a las personas, no hay una intención de daño, sino que es una forma cultural de relacionarnos. Claro, estas conductas son factores de riesgo que podrían llegar a constituir un riesgo definitivamente, es decir, una conducta de acoso. Son conductas, y también define lo que es conducta incívica, conducta sexista o por razón de sexo, incluido, la ley también incluye el que el empleador es responsable de evitar acciones discriminatorias. La ley incluso creo que aquí se pasó de madre en el sentido de que las categorías sospechosas como el género, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, la etnia,
el pensamiento político. Hay una serie de categorías que pueden considerarse sospechosas de discriminación, pero en esta reforma a la ley Karen se incluye el término y cualquier otro. Entonces, eso es más complejo el determinar, bueno, ¿cuál otro va a ser una discriminación? Que cierre el ojo y tengo un tic y Claro, indudablemente aquí, por eso, Mónica, es elemental el poder capacitar a las y los trabajadores en términos a dejar bien establecidas las conductas, y más allá de los trabajadores, yo te diría que es fundamental el poder capacitar y coachar o entrenar o reeducar a la jefatura. Son las jefaturas, aquellos que tienen contacto con los trabajadores, los que van a dar el ejemplo, los que van a dar la pauta, y los más expuestos a ser denunciados por estas conductas, tienen que tener una buena capacitación en torno a el buscar lo que razonablemente uno puede considerar que es una actitud inaceptable. Eso debe ir acompañado, por cierto, de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, en la construcción es muy dado que la gente se trate con apodo. Hoy día, el que yo diga, oye, llámate al cojo y dile que venga, claro, no, hoy día este término, llámate al cojo, no va a poder utilizarse. No es algo que sea tan disruptivo, pero sí hacerle entender si el jefe habla de esta manera. En la construcción hay una cultura distinta de trato que ha sido aceptada de esa manera siempre, pero debe ir cambiando porque van a entrar otros trabajadores en el futuro con otra mentalidad, con otra cultura, y ya hoy día el estándar de trato es distinta, es más alto. Entonces, hay apodos que obviamente pueden llegar a ser incívicos o son incívicos y van a tener que evitarse. Entonces, la capacitación a las jefaturas en esto resulta muy importante, porque hay cosas que son naturales y obvias, pero que han sido naturalizadas en la cultura organizacional. Entonces, los gestos de cariño, por ejemplo, me han dicho muchas veces, nosotros somos súper de piel, abrazamos mucho, besuqueamos mucho. Son actitudes que van a tener que ir cambiando y que hay empresas que nos han dicho, pero qué tremendo, porque finalmente esto tiende de alguna manera a insensibilizarnos. Yo diría que no, bueno, en Europa nadie se saluda de beso, todos se saludan de mano, por ejemplo. Claro, en el sur la gente tiene eso de ser más cariñoso, de contacto físico. Uno no puede decir desde mañana nadie se besa, nadie se abraza. Sí, hacerle entender a la jefatura y los trabajadores que hay que regularse en estos temas y hay que ver, uno al trabajo no va a ser amigos. Sin duda, hay amistades que se generan, uno pasa gran parte del tiempo en su lugar de trabajo, pero hay ciertos comentarios que solo se dan en un espacio de confianza, y no confundir un espacio de confianza que la genera la amistad a un espacio de confianza que no debiera generar un compañero o compañera de trabajo. Entonces, el límite está, los ejemplos que establece la circular de la suceso, la propia ley, pero también hay que conversarlo, hay que entender la cultura organizacional y de ahí hacer un plan de trabajo de cómo ir modificando conductas. Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser las sanciones que debe tomar la empresa ante un acoso laboral o sexual que está confirmado? ¿Algún ejemplo? Están contenidas en la ley, ya tienes desde amonestación verbal, amonestación verbal, por escrito, suspensión del 25% de su sueldo, y hoy día también, dada la gravedad que hay, por eso es que es tan importante el proceso de investigación, el poder desvincular del trabajo a una persona sin derecho a indemnización. Eso es un contenido nuevo para efectos del acoso laboral, que no estaba reglamentado el procedimiento, y que es complejo, Mónica, porque hoy día basta una sola manifestación para que haya acoso laboral, el cómo se vaya a investigar y antes, el cómo tú puedes explicarle a las jefaturas y a las y los trabajadores cuáles son esas conductas y cómo evitarlas.
El cómo detectar previamente el que se te está levantando en la empresa ciertos tratos, ciertas maneras de relacionarse que pueden escalar a convertirse en un riesgo, detectarlas a tiempo e intervenir a través de capacitación, de sensibilización, de sacar a un líder que puede ser disfuncional, estar generando ruido, un excelente profesional, pero que ejerce un liderazgo tradicional, en el fondo poco participativo, poco acorde a la forma de relacionarnos hoy día, el poder establecer una medida de llevarlo a que le hagan un coach o unas recomendaciones de entrenamiento, son medidas que evitan finalmente el que las conductas escalen y se conviertan en acoso laboral o sexual. Otra pregunta, ¿de qué forma el empleador se entera que un trabajador hizo la denuncia? ¿Esto debe estar incluido también en el protocolo? El empleador se entera de dos maneras. Uno, porque el canal de denuncia es de la propia empresa y el receptor de la denuncia es de la propia empresa, que puede estar en recursos humanos, que puede estar en el comité de ética, no sé, depende, eso hay que verlo una vez que se hace un plan para abordar e implementar esta ley, quiénes son los responsables, porque la ley te pide que para las medidas, para la recepción de denuncias, haya responsables y que las y los trabajadores sepan quiénes son esos responsables. Entonces, primero, el canal de denuncia está al interior de la empresa, por lo tanto, va a saber el empleador que se levantó una denuncia. Dos, si la denuncia se hace directamente a la dirección del trabajo, la dirección del trabajo tiene 3 días para informar al empleador y no solamente para informar, sino también para pedirle al empleador medidas de resguardo que sean congruentes consistentes de acuerdo a la denuncia que se haya hecho en torno al acoso laboral sexual, pedir medidas de resguardo. Tiene 3 días para comunicarle al empleador y solicitar medidas de resguardo. Por lo tanto, si la denuncia se hace en la mutualidad para efectos de que saber si está enferma esa persona, es una enfermedad a causa del trabajo o una enfermedad de base que tiene, la investigación que puede hacer la mutual también le va a comunicar al empleador de todas maneras que tiene una persona que ha denunciado una conducta de acoso laboral o sexual. Claudia, ¿el investigador debe tener algún perfil profesional específico? El perfil que pide la ley es conocimiento en materia de género, derechos fundamentales o acoso. Es decir, que tenga conocimiento, y ese es un nuevo requerimiento, por lo tanto van a tener que entrenarse aquellos que se dedican a la investigación en materia de perspectiva de género, porque yo te aseguro que yo en los coaches que he hecho sobre perspectiva de género, me han preguntado, ¿te refieres al algodón, al lino? ¿A qué te refieres con género? En el fondo, caricaturizando la palabra, porque efectivamente, eh, por, por historia o cómo se ha enfrentado, puede ser más complejo el decir qué es lo que significa esto de la perspectiva, qué es lo que es el género, diferenciándolo del sexo. Sexo, ¿a qué se refiere cuando hablamos con sexo? ¿A qué se refiere cuando hablamos con género? Bueno, esa sensibilización sin duda hay que proporcionársela a la jefatura. Las jefaturas deben entender esta mecánica, este proceso nuevo, esta mirada a través de lo que significa la perspectiva de género. Entonces, entrenar a los investigadores e investigadoras que están al interior de la empresa o externalizar y que haya un órgano tercero imparcial que se constituya, investigue y proponga sanciones al empleador. Oye, Claudia, bueno, es que hay un cambio cultural, lo cual hace mucho más complejo. Tremendo, muy grande, sí, así es. ¿Existe algún formulario tipo para las denuncias? Por ejemplo, un formato tipo licencia médica. Sí. No lo tiene la Suceso, pero sí hay disponibles. Hay disponibles formularios. Lo que la ley te requiere, lo que la ley te establece son los requerimientos básicos. Requerimientos básicos como tiene que haber un correo para poder notificar cada una de las resoluciones o las medidas que se tomen, la individualización del denunciante, del denunciado. El denunciante puede ser incluso distinto a la persona afectada. Debe debe establecerse quién es la persona afectada
quién es el que denuncia, quiénes son los testigos, cuáles son las pruebas que se cuentan. Y la ley, acuérdense que establece que es por cualquier medio. Y la gente, curiosamente, sigue utilizando el WhatsApp para hacer comentarios que son muy comprometedores y que constituyen en el fondo conductas de agresión y hostilidad que son hoy día un método de prueba. Ese WhatsApp que se dio en términos personales entre dos personas para efectos de constituir prueba están aceptados por la Dirección del Trabajo. Oye, acá hay otra pregunta. Cuando el investigador declara y confirma un acoso, ¿la obligación del empleador es hacer la denuncia en la inspección del trabajo o en otro lugar? Cuando el trabajador elige, porque tiene dos posibilidades, o hacer la denuncia al interior de la empresa a través de sus canales de denuncia, o hacer la denuncia directamente en la Dirección del Trabajo. Cuando la denuncia la hace la empresa, tiene 30 días para investigar las diligencias, en fin, hay un procedimiento reglado en cuanto a los plazos, emite un informe. Ese informe lo remite a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo tiene un plazo para emitir observaciones sobre ese procedimiento de investigación que ha hecho la empresa. Lo nuevo que tiene y beneficioso para las empresas que tiene esta ley es que en silencio de la Dirección del Trabajo y transcurrido el plazo, que son 30 días, no se pronuncia, ese informe se tiene por perfecto en el fondo. ¿Y cuál es la particularidad? Que ese informe se tiene por bien hecho, por bien dado, y en la eventualidad que el afectado no estuviera conforme, a lo que me refiero es que valida todas las conclusiones del informe pasados los 30 días. Si la Dirección del Trabajo no dice nada, están validadas las conclusiones. ¿Y cuál es la particularidad y lo positivo que tiene la ley con respecto a la certeza jurídica para el empleador? Es que esas conclusiones, si quisiera rebatirlas el denunciado, que no le parecen en tribunales, es él el que va a tener que demostrar en tribunales que esas conclusiones no son reales y no al revés. No va a tener que el empleador volver a demostrar de que por qué se llegaron a esas conclusiones. Se invierte la carga de la prueba y es el denunciado el que va a tener que demostrar que las conclusiones del informe no corresponden. Y no al revés, lo que es un paso bien significativo para efectos de descanso de los empleadores, de no tener que pagar abogado para ir de nuevo a armar un segundo proceso que ya lo hizo previamente con la investigación. Hay un descanso ahí tremendo y hay una certeza jurídica. Y hay una advertencia en el fondo, una tranquilidad, porque aquí imagínense que son miles de procesos que van a ir a la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, uno podría esperar eternamente a que la Dirección del Trabajo se pronunciara. La ley precae esto para darle certeza y celeridad al proceso y dice 30 días si hay silencio por parte de la Dirección del Trabajo. Una vez que se comunican las conclusiones del informe, se tienen por validadas esas conclusiones. Acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa con las denuncias cuando involucra a empresas subcontratadas? Guardia, aseo, por ejemplo. La ley lo que te pide ahí es primero, y eso es súper importante, el que la empresa mandante tenga su política y sus protocolos sean participados a las empresas con los cuales contratan. El exigirles también que tengan sus protocolos al día, el que tengan algún método de investigación. El afectado puede denunciar si es subcontratado en su propia empresa o en la empresa mandante, puede denunciar. La responsabilidad de la investigación es de la empresa mandante, de la principal en el fondo. Ella es la que debe sustanciar la investigación, pero yo le sugeriría ahí tener una política bien clara en cuanto a la tolerancia y exigirle también a las empresas subcontratistas el tener al día sus protocolos y el poder tener que designen un coordinador
en el caso que se produzca alguna de estos hechos, una denuncia, para efectos de poder en conjunto avanzar en no solamente sancionar, porque lo que les dije, el objetivo de esta ley no es sancionatorio, sino más bien preventivo. El poder en el fondo, por cierto, investigar, pero lo más importante es erradicar estos hechos que provocaron esas acciones. El cómo, el cuándo, el dónde, el contexto, todo ir a la raíz de la causa que generó el riesgo a fin de aminorarlo o eliminarlo o mitigarlo. Oye, acá hay otra consulta. En el ejemplo de la Eso está construcción, integrado en el protocolo, tiene que ir integrado en el protocolo de prevención. bueno, El esa cómo es nos una vamos a buena relacionar con medida. las empresas contratistas. Yo creo que esa es una buena señal, ¿no, Claudia, ante la ley que se haya preocupado que la empresa, por ejemplo, de aseo tenga también su protocolo? Y, ya. Acá hay Esto es otra, obligatorio para todos, pero bueno, claramente eh, puede, lo más probable, que hayan empresas que no estén al día, hayan empresas que estén al debe con los protocolos de prevención y de investigación, y sobre todo lo que más le va a interesar a la empresa mandante es que los trabajadores de la empresa subcontratada conozcan la política de la empresa mandante, a fin de que estén al tanto de que en el fondo se inhiban a poder cometer alguna de estas tipos de conductas, porque van a saber previamente a qué se va a tener no solamente el trabajador, sino también la empresa subcontratante. Por lo tanto, ellos también debieran capacitar, va a ser su interés mantener su cliente. Por lo tanto, el capacitar a sus trabajadores de que en esa empresa mandante hay un especial cuidado en el trato a sus trabajadores y trabajadoras. acá hay otra consulta. En el ejemplo de la construcción, ¿qué pasa si el sobrenombre no le molesta al que lo recibe? Por ejemplo, si alguien es conocido como el Guatón Pérez, si a la persona no le molesta, ¿igual se considera acoso o sería algo a prohibir? No es acoso, ojo, eso se llama conducta incívica, pero no acoso. Esa es una conducta que pudiera escalar a convertirse en acoso. Mira, a la persona que te contestó yo le diría lo siguiente, pues no es la primera vez que lo han hecho, ¿ah? Eso es un tema cultural en el que precisamente esta ley lo que hace es generar un cambio. Porque hoy día el Guatón Pérez, el guatón simpático, puede que sea natural el tratarlo de esa manera, pero van a contratarse necesariamente otros trabajadores. ¿Cómo? Se congeló la última frase, no te oímos. Lo que dije es que esa es una buena pregunta porque la han hecho en muchísimas otras empresas en torno a que son conductas que no son acoso, son incívicas, faltan, uno podría decir, cualquiera que mirara de afuera, si yo trato, dile al guatón que venga, es como llama la atención, salvo el que esté inmerso en esa cultura organizacional que sabe que el guatón está acostumbrado. Pero hay dos cosas, uno factor psicológico, que en esto nuestros hijos más jóvenes son la mejor fuente de conocimiento para efectos de poder determinar y detectar las conductas que nosotros en nuestra generación encontramos que son tan naturales. El hablar del cuerpo de una persona o de la condición o la apariencia física de una persona, ¿qué sabe nadie si a ese guatón en algún minuto le afecta la palabra guatón y ha tenido que aceptarla por identificarse, por ser aceptado en esa empresa, ha tenido que naturalizarlo? Entonces, hoy día los jóvenes dicen, no, la apariencia del cuerpo no se nombra, o sea, no, yo no puedo decirle a alguien o la pelada, o la gordita, o la flaquita, o la al cojo, o la al manco, porque son acciones que hoy día, dada la cultura, que la cultura se desarrolla en el fondo y son cánones, estándares distintos. Entonces, ese guatón que está en la empresa puede que a él no le moleste, pero aquellos que van a llegar a esa empresa sí le van a molestar y sí le van a perturbar. Lo más probable que sea así. Por lo tanto, los cambios no son abruptos. Los cambios obedecen, por eso vuelvo a repetir que es muy importante la capacitación y la sensibilización. A mí me costó en términos personales
con mis hijos, el tener que referirme, lo que naturalmente uno se refería, llámate al pelado, no puedo hablar de esa manera. No puedo referirme a la apariencia física de alguien, salvo en mi propio círculo y en mi espacio de confianza. Pero en el trabajo, en las relaciones sociales abiertas donde no hay confianza, son dichos que no se condicen con el estándar que hoy día se está pidiendo para efectos de respeto dentro de las organizaciones. No hay que ser muy exagerado, pero sí hay que hacer entender que son conductas que hay que irlas superando de a poco, pero cuando uno logra entenderlo, hace el esfuerzo para cambiarlo, Mónica. Acá tenemos otra pregunta. Si algún empleado o ejecutivo no quiere que su celular sea usado como medio de comunicación interna, por ejemplo, vía WhatsApp, ¿se le debe entregar uno corporativo? Si se sigue enviando información, ¿se podrá considerar como acoso? A ver, es muy difícil. Hoy día el teléfono es una herramienta de trabajo, como el auto. O sea, es como si tú me dijeras, ¿qué pasa si el ejecutivo no quiere ir en su auto a la empresa? ¿Tendrán que darle un auto? Tiene que llegar a la empresa, por lo tanto es problema de él cómo llegue. Lo mismo con el teléfono, porque tú comprenderás que hay empresas en que no tienen recursos como para poder entregar celulares a todos. Entonces es un gasto que no está indexado en los costos de las empresas y es muy complejo. Por lo tanto, ese ejecutivo tiene que comunicarse con la jefatura o comunicarse con sus trabajadores y tendrá él una alternativa para hacerlo, pero es parte de su trabajo. Y hoy día el teléfono, si no, tendrá que invertir esta persona en otro teléfono si es que no quiere ser perturbado en el propio, que es algo muy legítimo, pero no es algo que esté contemplado en la empresa de que tenga que proveerle de un celular a fin de no hablar de temas laborales. Y aquí la última pregunta. ¿El acoso confirmado en un informe es causal de despido? Es lo que dije al principio, que es producto de una investigación donde hay un sistema de proporcionalidad, de evaluación de la gravedad que está incorporado en el protocolo, contempla como sanción hoy día el despido sin indemnización. Y también la ley pide incorporar y hace mención a, no con esa sanción, pero sí con sanción a aquellos que hacen denuncias falsas con intención de dañar, porque eso también quería explicarle que es bien delicado, que tiene la ley en mi juicio, que dado a que el acoso está establecido como una manifestación, que basta una manifestación, también podrían haber personas que denunciaran acoso con el objetivo de acosar. O sea, es muy delicado el tema, por eso que hay que generar espacios de conversación con la jefatura de cómo abordar esta ley, porque si pudiera haber trabajadores que se unan y denuncien a la jefatura, pero la intención sea acosar a esta jefatura. Entonces, es muy importante determinar el momento preciso donde estamos en presencia de factores de riesgo que puedan llegar a eso. Porque dada la redacción de la ley, nos encontramos con que eventualmente pudiera ser que el investigador se tiene que activar el protocolo con una manifestación de acoso y activar el protocolo, investigar y llegar a sancionar y establecer medidas. Por lo tanto, esta ley, el legislador hace el enfoque preciso y muy significativo en el tema de la prevención y de la detección de medidas y de la corrección, de las medidas correctivas. Cuando se investiga, no pone el foco en la sanción, sino que en las medidas correctivas que se adoptan a fin de que estas conductas no vuelvan a repetirse. Prevención, prevención en el fondo es lo que establece esta ley. Oye, Claudia, bueno, te agradezco enormemente. La verdad que va a tomar un tiempo. Yo creo que antes que todas las empresas no se puedan adaptar, porque es una ley muy,
muy innovadora, digamos, desde la perspectiva en que se está haciendo. Y bueno, es por eso que nosotros hoy día quisimos compartir todo tu expertise con nuestros asociados. Cualquier consulta les vamos a decir que nos las hagan llegar. Estamos mandando tu presentación y agradecerte enormemente porque además nos los has explicado de forma fácil, que eso es lo más importante, sobre todo que es algo muy, muy nuevo y tiene, creo yo, Claudia, líneas muy delgadas que se pueden prestar para interpretación compleja. Así es, ese es el gran tema. Yo lo miro desde una forma positiva en torno a que si se toman las medidas a tiempo, sin duda va a haber un cambio sustantivo en cómo se relacionan de mejor medida las y los trabajadores al interior de la empresa, y dada la perspectiva de género como principio incorporado, el también mirar y detectar las brechas en las oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres. Yo creo que espacios laborales seguros y saludables generan mayor productividad y funcionarios en el fondo contentos hacen que las empresas prosperen. La única particularidad es tener la debida sensibilidad para poder implementar bien esta ley, para poder poner los atajos y los bordes necesarios para que las reglas estén claras desde el principio y que la intención de la empresa con los clientes, por ejemplo, el poner a la vista, hay toda una mecánica de cómo viralizar o difundir al interior de los hoteles, las agencias, los restaurantes, la política de la empresa de una manera interesante, de una manera moderna, de una manera convocante, que invita en el fondo a decir, pucha, qué bueno que esta empresa sea tan pro en términos de defender los derechos de las y los trabajadores. Oye, bueno, quiero reiterar mis agradecimientos a ti, a tu equipo, Claudia, también a todos los socios que esta mañana se conectaron. Y bueno, este es el inicio de una serie de charlas. Queremos apoyarlo en todo lo que sea implementaciones legales. Los cambios, ¿no, Claudia? Están siendo cada día más constantes y muchas veces uno está metido en el día a día de su negocio y de repente te caen encima estas nuevas leyes y claro, podemos evitar muchos problemas si estamos correctamente informados. Así es, tal cual. Las seremías de salud también fiscalizan, ¿ah? Ojo, el que esté en los protocolos de vigilancia al día. Así que hay una serie de cosas que son importantes tomarlas en consideración, no asustarse, no perturbarse, pero sí tomar decisiones en el fondo, para estar listos y tranquilos en el momento en que vayan a fiscalizar y a mirar cómo han avanzado en la implementación de esta ley. Así que muchas gracias a ti, Mónica, gracias a toda la audiencia, que me imagino que, espero, no me imagino, espero que les haya servido, haya sido de utilidad toda la información que con mucho cariño y preocupación y dedicación, sobre todo por ti, Mónica, que lo has pedido en el fondo, el que les llegue a cada uno de ustedes, los miembros asociados de FEDETUR. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias, Chao, gracias, Claudia. chao.